qué guay y cuánta emoción nos dan los principios y los nacimientos, pero los finales a veces nos cuestan lo que no está escrito de gestionar. Judith Guirado, ¿cómo estás? Muy bien, fantástica. Encantada de estar aquí, muchas gracias. Bienvenida. El día que te conocí me explicaste un poco qué hacías y de dónde venías y dije, wow, vaya cóctel, cómo me gusta. Esto es una de cada segurísimo. Gracias. Y aquí estamos, así que gracias por el viajecito que te has pegado hoy. Un placer enorme. Tú tienes unos inicios en dar vida y acompañar a las mujeres en el proceso de vida, que luego hablaremos de ello, y eres abogada y estás especializada en la toma de decisión de la mujer que quiere decidir qué hacer con su vida y cómo vivirla plenamente, ¿no? Y cómo afrontar este momento de divorcio en muchos casos, o no, pero sobre todo priorizándose a una misma. ¿Qué vivimos antes de llegar al punto de decidir, ostras, creo que esto no va bien, igual quiero divorciarme? Porque claro, venimos de un momento en el que hemos pasado a veces por un noviazgo, una boda, a veces hay hijos, ¿no? Y como esos principios son recuerdos tan nostálgicos, que muchas veces hacen que no te puedas plantear nada de lo que viene después porque significa un fracaso muy grande en tu vida. Hay muchas cosas que se mezclan. Has dicho una cosa muy interesante, los finales. Y a lo mejor es una creencia que también podemos resignificar, porque lo que puede parecer un final o un fracaso puede ser perfectamente una oportunidad de nuevos inicios y de un éxito absolutamente rotundo en nuestra vida. Tendríamos en todo caso que definir para cada una lo que es tener éxito, sentirse exitosa o exitosa. ¡Ah! ¡Qué bien lo has dicho! Porque un divorcio al final es un cambio vital con impacto legal. Y aunque no estemos casados, y el divorcio es más, el concepto jurídico es si hay matrimonio, pero da igual, o sea, si somos pareja de hecho, sobre todo si hay hijos o hijas menores en común, habrá que ver cómo nos organizamos a partir de ese momento, resignificando también el concepto de familia, porque una situación como esta nos obliga a revisar un montón de contratos emocionales, un montón de creencias sobre qué es una familia, qué es ser madre, qué es ser mujer, y al final las expectativas también, ¿no? Porque es un proyecto de vida que coge un nuevo rumbo y puede haber muchas motivaciones para tomar la decisión o no tomarla. Es importante valorar todo. Yo recuerdo el primer divorcio que hubo en mi familia y era algo que se llevaba como a escondidas. Claro, te estoy hablando de que a lo mejor yo tenía, no sé, 10 años o algo así, ¿no? O sea, hace 20 y algo. Que ya habían, pero mi abuela ha vivido con el sentimiento de haber fracasado con el divorcio de su hijo, porque era como una lacra para la familia que eso hubiera pasado, ¿no? Es pobrecito de él por un lado, que en ese momento entiendo que la visión de muchas personas es pobre hombre que se ha quedado sin su familia. Y luego también como a los hijos que viven yo ahora estoy metiendo muchos temas, igual me estoy pasando, pero igual, ya sacaremos y tiraremos el hilo. Como también, dependiendo de la gestión que hacemos como adultos y como padre y madre o madres o padres de esas criaturas, cómo les afectará cuando sean mayores las decisiones que estemos tomando hoy sobre cómo afrontamos nuestro divorcio. Totalmente. Ya no es cómo afrontamos nuestro divorcio, sino qué pasa cuando no lo afrontamos también. O sea, cuando tú tienes claro que algo no va o no es tu lugar, o se dan una serie de situaciones X que pueden ser diversas, todas las combinaciones que tú puedas imaginar de proyecto vital o de necesidades propias, mutuas, las que son mías, las que son del otro, ¿no? Las relaciones son muy complejas y se puede ahondar. ¿Qué pasa si yo no tomo la decisión o tomo la decisión de no hacer nada o de lo que hago sea no cambiar? ¿Cuántas oportunidades de ver algo distinto no van a tener mis hijos? O sea que a veces también ves que detrás de no lo hago por mis hijos, a menudo no es este el motivo real. Aunque sí que la angustia que nos genera que nuestros hijos estén bien es lo que queremos, pero los hijos necesitan padres, madres que estén bien, no que estén juntos. Son dos cosas distintas.
Claro, esto es súper importante porque yo hay algo que veo demasiado, según mi punto de vista, y es separaciones que acaban en adultos que se odian entre ellos y se crea una relación familiar que no es sostenible emocionalmente. Y luego yo a veces pienso, joder, ¿qué daño les están haciendo a los hijos con esta relación que tienen de pareja que ya se ha separado? Pero ya no es eso, es que el daño se lo están haciendo a ellos mismos porque es gente que vive con odio y con veneno. Ahí uno tiene que tener muy claro, o al menos darse cuenta que ahí no está cómodo o no está bien, que no es tanto el cómo, sino desde dónde hacemos las cosas. Y cuando hay un ambiente tóxico, evidentemente no es bueno para uno y uno puede estar un rato, pero identificarlo es lo más importante. Identificarlo y salir. Y si uno no puede salir solo de un ambiente tóxico o negativo, pedir ayuda para salir de ahí, porque al final es como un universo, un microcosmos, ¿no? Un ambiente que también va a ser un ejemplo para nuestros hijos en cómo resolver situaciones complejas, chungas, incluso conflictos, según cómo enfoquemos. Pero también es cierto que no todo depende de una, porque hay dos partes. Entonces, también saber distinguir cuál es nuestra responsabilidad y dónde empieza la del otro también es muy importante, porque si no nos cargamos de una serie de cosas que no son nuestras, que no nos tocan y no nos ayuda. Y esto es una tarea como muy desde la conciencia, porque a lo mejor son roles y dinámicas que ya se tenían en la pareja durante mucho tiempo, con lo cual no estamos solo buscando una fórmula sobre el papel que se pueda sostener, sino estamos absolutamente cambiando dinámicas. Es como, ¿no?, pivotar distinto, y esto requiere como un proceso y se va madurando. Sí que es verdad que se puede vivir de muchas maneras y lo más interesante es que tenga el menor impacto negativo posible. Y ahí va a ser muy importante estar rodeados de personas que nos aporten en positivo, porque suele ser un temazo que genera un montón de ruido que no ayuda y vamos a tener que filtrar, ¿no? O sea, hacemos un ejercicio cuando trabajo con mis clientes o mis clientas de continuamente recentrar. Vamos a enfocarnos, no perdamos el foco, porque este tema nos está despistando. O sea, nos estamos quedando en la anécdota y vamos al lío de centrarnos. Pero para centrarnos tengo que saber yo dónde está mi centro. Y es un ejercicio interno de qué es imprescindible para mí, cuáles son las cosas negociables, cuáles no, dónde tengo mis límites, que el tema de los límites es súper importante. Y el otro día, ¿no?, escuchaba una entrevista donde es una identificación, donde cómo me identifico yo y esto ya es un límite para el otro. Claro, es un ejercicio que empieza muy desde dentro, porque es la mejor manera que cuando le busquemos una forma hacia afuera sea coherente. Claro, he leído alguna frase tuya que decía algo así como que el proceso de divorcio tiene que ir desde dentro hacia afuera. Siempre, absolutamente. Porque yo aquí veo como las dos partes, ¿no? Es decir, voy a sacarle a mi pareja todo lo que pueda para conseguir lo que yo quiero para mis hijos. Luego quiero darle lo mejor a mis hijos, pero ¿y tú dónde quedas? ¿Qué es lo que quieres tú? Porque me decías, muchas veces es lo último que nos preguntamos. Yo busco una situación que más o menos bien, pero hay algo que sigue fallando. Y eso es que no se ha afrontado el proceso como toca, ¿no? De las primeras perfiles de voy a sacar lo que sea, yo en mi caso personalmente, hablo por mí, no he conocido ninguna. ¿Ninguna? No. Hostia, qué bien. Persona, sí. Me alegra pensar que hay mucha gente en la sociedad que no busca eso. Bueno, yo supongo que ya no me buscan a mí. Eso es que tienes muy bien filtrado tu tipo de cliente. Bueno, procuro, pero al final también te mueves por afinidades, ¿no? En nuestro trabajo es como en el sector sanitario muchas veces, ¿no? Vienes por referencia, ¿no? Alguien que es difícil que sea puerta fría por una llamada de necesitamos conectar. Al final, si yo pido cita con un abogado o una abogada, seguramente antes ya me he informado o buscado la forma de ver si es mi perfil, porque yo tendré que desnudarme, entre comillas, emocionalmente y explicar mi vida. Luego vamos a filtrar, porque no todo lo que es moral o emocionalmente es más intenso para nosotras tiene una trascendencia jurídica. Esto es lo más complejo. Luego decir, no, es que esto no es relevante.
pero te entiendo, te comprendo y nos da un contexto. Pero luego nuestro trabajo es destilar y aterrizar, ¿vale? Desgranar, aterrizar, ordenar, no sé, son palabras que uso a menudo porque es que lo visualizo así. O sea, tú llegas a mi despacho con una nube ahí de cosas todas revueltas y con un tsunami emocional que puede ser importante. Va a ser de una forma si la decisión la he tomado yo y a lo mejor va a ser de otra si la decisión la ha tomado el otro y yo me apaño con lo que me venga, pero siempre vamos a tener que aterrizar. Con lo cual tener un espacio amable para poder aterrizar esto es imprescindible a mi modo de ver. Porque luego vamos a poder coger un hilo conductor desde dónde pido lo que pido y por qué pido lo que pido. Y no pido otra cosa, porque va a estar pensado, alineado con mis necesidades, mis valores, evidentemente de las personas que me importan, sobre todo si hay hijos menores, no debemos perder este foco. Y a partir de ahí, si somos coherentes, lo podremos sostener. Y luego para negociar podremos tener unos criterios como muy enraizados y muy estables para pivotar. Nos dará la flexibilidad que necesita el bambú. Yo siempre pongo el ejemplo del bambú, raíces fuertes, y cuando venga el vendaval nos va a dar flexibilidad para mantenernos firmes sin perder la serenidad. Porque sí que es verdad que al divorcio se le asocia el conflicto. Tiene que haber pasado algo gordo para tomar la decisión. Bueno, en que no esté a gusto o no sea para mí la vida que tengo es suficiente, ¿no? Porque no nos piden motivos para contraer matrimonio. Parece que tenemos que justificar el por qué necesitamos un cambio, sabiendo que hay un cambio de modelo familiar. Y esto va a ser una tarea. Incluso aunque no haya hijos de por medio. Total. Yo sé de personas que tenían perro y tienen custodia compartida hasta con el perro. Sí, porque para ellos eso es importante. Bueno, y al final... y dile perros o animales o cómo gestionas lo que tienes en común con esa persona. Claro. A veces también son hasta círculos de amigos que compartes. Sí. Y en el que, mira, ahora hace poco ha habido un caso de una separación, bueno, un poco chocante en un círculo próximo. Mío. Y iba a decir un círculo cercano, entonces... Próximo. Círculo próximo. Y claro, me estaba llamando mucho la atención el rol que adoptan las amigas versus a la otra parte. Ya. Porque es como, wow, yo sabiendo que ha pasado esto, yo ahora no me siento cómoda aquí. Qué mal para mí tener que sostener estos momentos donde seguimos quedando con familias, ¿no? Y yo no me siento cómoda con esta persona. Es como que afecta también a cosas, pues a familias, abuelos y también amigos. Es tan interesante y a mí me encanta. Me encanta mi trabajo por esto, porque yo veo las capas. Veo las capas, ¿no? Es como... Bueno, al final es como un microorganismo, ¿no? Que propio, con vida propia. Con vida propia, y cada uno va a tener el suyo. Entonces, es bueno ser consciente de, en tu caso o en mi caso, qué piezas se van a mover. Y yo tengo que ser consciente que se van a mover. O sea, que al final es, si me meto, saber dónde me meto, exceptuando situaciones de violencia, que aquí no hay excusa y una tiene que ponerse a salvo. Y a veces salir corriendo, pues, oye, que se caiga todo lo demás, porque hay prioridades, ¿no? Pero dejando estos casos aparte, en una situación estándar, entre comillas, por decir algo, o más normalizada, aunque luego salen violencias invisibles, también es muy interesante esto, ¿no? Sí que va a haber todo... ¿Sabes qué pasa? Si tú te mueves, todo se mueve. Y a veces los demás prefieren que no te muevas porque así nada se les mueve. Y yo a veces comento, ¿no?, con algunos clientes, si tu paso ha generado reacción como una alergia, ¿no?, a lo mejor es que vas bien. Es como la prueba del algodón, ¿no?, porque incomoda. Hay decisiones que incomodan. Luego tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros motivos y el por qué damos el paso. Y si lo tenemos claro porque lo hemos pensado o como mínimo hemos hecho este trabajo que decíamos antes más interno, es como, mira, pues lo siento, porque la opción alternativa es que yo me calle o me quede donde estoy y no estoy bien, y esto no es una alternativa, no es una opción para mí.
Claro, luego hay las frases de toda la vida, de estos círculos que hablábamos, que nos machacan, ¿no? Y es como ese gota a gota que te va dando aquí, que cuesta mucho a veces romperla en patrones familiares, muchas veces para no defraudar a los demás. Yo, de todas las parejas anteriores que he tenido, la parte más traumática a afrontar ya no es decidir no seguir con esa persona, sino la comunicación que hay después con las familias, de tener que explicar o tener esa última conversación donde te despides, a veces tienes que justificarte, ¿no? Entonces las abuelas siguen diciendo mucho lo de ahora ya no sabéis lo que es querer, es que no aguantáis nada y este tipo de cosas, ¿no? Claro. Que lo dicen desde su visión. Exacto. De que a ellos les inculcaron de que el amor era para toda la vida y tú tenías que perdonar, aguantar y no me voy a nada violento, sino, bueno, a situaciones donde a lo mejor resulta que ya no eres feliz con esa persona porque no compartes, porque cada uno evoluciona, ¿no? a su manera. Es que aguantar muchos años al lado de una persona es una tarea difícil. Sí, porque se puede evolucionar. Al final todos maduramos, ¿no? Y hay gente y personas, pues cada uno tiene su ritmo y pueden ser como unas vías que iban juntas paralelas y luego se van distanciando. Y esto es bueno o es malo, pues quizá ni una cosa ni otra, ¿no? Lo que sí que es legítimo y tiene derecho uno y otro a ser feliz dentro del mundo que quiere y se ha creado o de la forma de vivir que desea. Si esta forma de vivir o esta visión ya no es compartida o es diferente, tú tienes derecho a hacer tu vida y ser feliz, y yo también. Entonces ahí tendremos que ver como el denominador común cuál es. Si son los hijos, pues vamos a tener que aprender a ser padres y madres sin ser pareja. Y se puede conseguir. Es que eso no va a cambiar. No. Tú puedes tener una pareja, pero si tú has tenido hijos con alguien, aunque esa persona deje de ser tu pareja, va a seguir siendo el padre de tus hijos. O la madre de tus hijos. Y la madre de tus hijos. Entonces, la relación con esa persona, ¿no?, es que la vas a tener que sostener de alguna manera para toda la vida en la que tengas que tener relación ahí. Se va a tener que renegociar. Y a veces lo que no nos planteamos, y va con lo que me decías de la familia extensa, amigos y así, podemos darnos cuenta que tenemos contratos emocionales con personas y también a lo mejor se tienen que renegociar. O sea, ¿en qué momento yo tengo que renunciar a un anhelo propio, a una necesidad propia por el que dirá el otro? Si ejerce este poder en mí, quizá tenga que replantearme por qué. Y estoy a tiempo, evidentemente, cada día cuando me levanto puedo tomar decisiones que me acerquen a lo que quiero ser, a quién quiero ser y cómo quiero vivir. Y a lo mejor pasa por renegociar este contrato emocional. Luego hay una cuestión de comunicación asertiva, ¿no? También de decir, mira, yo te comprendo, te entiendo, ¿no? Lo que decías de las abuelas, ¿no? Que en tu visión o en tu educación o la forma de ver el matrimonio o lo que sea, o la situación que estoy viviendo yo, tú la ves de otra forma. Pero yo tengo muy claro y la única cosa que pedimos es respeto. Ya no necesitamos que nos comprenda. Nada, ¿no? No, porque puede ser que no lo comprenda. Y de hecho es un acto de amor enorme decirle a alguien, no te comprendo para nada, pero te respeto absolutamente. Porque es muy fácil respetar a quien piensa como nosotros, pero a alguien que pueda tener una visión muy distinta, es una generosidad enorme. Decir, aquí estoy, me tienes para todo, no comprendo nada, pero ahí estoy y el apoyo incondicional es este, ¿no? Claro. No sé si te ha pasado alguna vez de que vengan una pareja a decir, Judith, necesitamos que nos ayudes porque hemos decidido que no queremos seguir juntos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es un enfoque con herramientas más de la mediación. Yo no soy mediadora acreditada en el sentido de poder exhibirme con, ¿no?, el título de mediadora que ya está regulado en nuestro país, pero sí que aprovecho todas las formaciones de mediación que considero que son herramientas para yo poder ofrecer mejores servicios, en todo caso, a mis clientes. Y no siempre todas las exparejas o padres y madres pueden hacer este proceso juntos, pero hay algunos que apuestan fuertemente para hacerlo juntos. Y si las bases son sólidas, es decir, no es que el otro venga arrastrado por mí, porque mi expectativa es que lo quiero hacer bien ya, pero sois dos. Entonces esto puede acabar mal.
acabar mal quiero decir que no haya voluntad tampoco de hacerlo compartido, pero si estamos en un momento como muy nublado, como de muy emocionalmente como muy complejo y difícil, pero tenemos los dos la visión de que queremos hacerlo bien por nuestros hijos o por lo que sea, evidentemente se puede hacer, y yo trabajo con situaciones de estas, y yo siempre digo que es la gestión del tema y del asunto tiene un ritmo que puede ser distinto para uno y para el otro. Mi tarea es tener visión suficientemente de luces largas para poder acoger estas necesidades, darme cuenta de quizá las dinámicas, ofrecer soluciones que nos permitan avanzar, aunque sea poquito a poquito, pero vamos avanzando. Es un trabajo yo digo que es de gas, embrague y freno de mano. Cuando estamos en subida y nos dicen, venga, mantén el coche en equilibrio sin que te vayas para atrás y sin parar el coche ni poner el freno, ¿no? Es un trabajo de pies, de freno y embrague, gas, embrague, gas, embrague, gas. Y así lo visualizo bien, ¿no? Porque es una tarea así. Y sin darte cuenta vas avanzando de una forma positiva, y cuando no te lo planteas ya has llegado. Dices, ¿os dais cuenta que todos los temas relevantes que teníamos que acordar y hablar de cómo lo hacíamos y hemos ido cerrando consensos, ya estamos? No hay nada más por hablar, ya está todo hablado, pensado y acordado. Le vamos a dar forma y es cuando hacemos el convenio, lo vamos redactando y al final es como, ostras, yo esperaba un trayecto más difícil y ha sido menos duro de lo esperado, aunque puede tener cada uno evidentemente sus momentos, ¿eh? Luego está, siguiendo la analogía que has hecho, lo que viene después. Una vez ya has tomado la decisión, has hecho todo el trámite de acuerdos y demás, la vida que empieza después. Y me imaginaba a alguien en una cuesta con un coche que no ha utilizado antes, sí. Poniendo primera, soltando el freno, que el coche se va para atrás, espera que lo paro, que se me cala. Qué situación de nervios, ¿no? A mí es una situación que me incomoda mucho. Ir de novedad. Claro, porque es como, ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¿Y si me caigo para atrás, qué pasa? Yo no lo veo tan diferente a viajar a un país extranjero, donde tenemos que estar como muy atentas a las novedades para poder entender, ¿no?, situaciones que quizás son nuevas para nosotras, o incluso la maternidad, que dices, ¿y ahora yo qué hago, no?, con la criatura? Es aprendizaje que va a tener una curva, también dependerá de dónde venimos, ¿no?, y si hemos ido madurando y visualizando situaciones nuevas, como que los cambios sean no tan bruscos, que esto también es posible de forma progresiva, y es una adaptación, es un proceso de adaptación y escucharte muy bien, porque aunque puedas sentir incomodidad, a lo mejor era mayor la incomodidad que sentías quedándote ahí. Entonces, tampoco esperemos, ¿no?, de golpe, es un proceso de adaptación y yo he visto cambios maravillosos. Qué bien Sí. que pueda ser así, ¿no? Porque sí. siempre hay una frase que dicen que cuando te vas de un sitio, realmente hace mucho tiempo que lo decidiste. Claro. Entonces, el ser consecuente y respetarte a ti mismo y saber pues que realmente el cambio y la incomodidad que tendrás que sostener en el momento de transición te va a llevar a un nuevo escenario en el que van a pasar las cosas nuevas que no querías, ¿no? Que no sucedieran estando ahí, y vete a saber tú cuáles son. Exacto. Luego también me explicabas antes que has trabajado después, ¿no?, y juntando a grupitos de mujeres que ya han pasado por eso, y que igual que cuando tenemos hijos nos juntamos entre nosotras, qué importante es tener unos grupos o espacios donde poder ir y donde poder cuidarse, donde poder compartir experiencias con otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Primero para ver que no estás sola. Total. Después para ver cómo han resuelto sus situaciones otras personas y poderte quizá inspirar desde ahí. O simplemente tener a alguien que te escuche sin juicio y dedicarte tiempo también para ti. Esto es vital. Yo siempre digo que compartir nos hace mucho bien. De hecho, estamos viviendo una sociedad donde nunca antes habíamos estado tan solas, ¿no? O sea, como seres humanos, nuestra necesidad de vivir en grupo existe, y antes las familias quizá vivían en grupos más extensos, ¿no? Y ahora cada uno en su casa o en su pisito podemos sentirnos como más aisladas, y para muestra un botón, ¿no?, el COVID puso a prueba
muchas de estas necesidades de hacer red y al final necesitamos conectar con otros y conectar de una forma auténtica, porque lo que me pasa a mí, que yo a lo mejor me parece que solo me pasa a mí, si pasa a la vecina y lo hablamos, que ahí está el hablar, si lo compartimos, pues nos hace mucho bien. Igual ya lo que ve tan grande ya no es tan grande, o a lo mejor lo que ella me pueda sugerir que le ayudó a mí me ayuda, ¿no? O sea, siempre hemos tenido esta necesidad y quizá también lo ponemos más en práctica a veces las mujeres que los hombres, pero la necesidad la tenemos todos por igual, de poder empatizar con situaciones de semejantes que nos permitan quizá hacer aquellos pequeños cambios que son más posibles si yo los veo en el otro. Claro. Y esto está estudiado a nivel cerebral. O sea, si yo quiero conseguir algo, un cambio, y a mí me cuesta porque no estoy rodeada dentro del ambiente que me permite normalizar este cambio, rodearme de gente donde esta forma ya sea normalizada facilita absolutamente que yo lo incorpore. Entonces ahí es donde, si me hace bien, es ahí. Estoy totalmente de acuerdo. Hay algo que no sé si es tan importante como creo alrededor de separación, divorcios y demás, y es el poder adquisitivo que tengamos. Sí. Porque claro, yo puedo estar muy convencida de que quiero continuar mi vida por separado de mi pareja, pero cuando me pongo a pensar en lo que significa realmente aplicado a mi día a día, donde tenemos un hogar compartido, luego tienen que haber dos y vete a saber si a lo mejor acabo compartiendo piso con alguien o me tengo que volver a casa a mis padres. ¿Cómo lleno la nevera? El mismo sueldo para sostener a una familia no es lo mismo que sumar en dos. Entonces, Total. conozco un montón de gente que no se plantea para nada pasar por esto, aunque sea lo que desea, porque dices que no soy capaz de sostener esto. Claro. Sí, tenemos que hablar de dinero. Hablemos de dinero. Hablemos de dinero. Más que nada porque esto nos da recursos para poder construir la vida que queramos, necesitemos, o poder ofrecer las oportunidades a nuestros hijos que vayan necesitando a lo largo de su vida. Entonces hay un tabú con el tema del dinero, me aplico, porque mi generación quizá aún más, ¿no? Y sobre todo mujeres y dinero. Fíjate que antes me has dicho, hay un perfil que quizá voy a sacarlo todo, Se da por hecho que el que maneja la pasta es el marido y la que va más a rebuf, ¿no? O como detrás es la mujer. Bueno, seguramente, estadísticamente ya sabemos que socialmente nos penalizan mucho situaciones como la maternidad a nivel profesional, etcétera, ¿no? Pero quizá no. O sea, cada vez me encuentro menos y me encanta a mí tener que decirle a ella, oye, pues como todo te va muy bien, esto está genial, a lo mejor los acuerdos económicos los tendremos que mirar cómo los afrontamos porque quizá no corresponda ir a mitades, ¿no? Y eso está fantástico. Es como cuando te dicen, tienes que pagar Hacienda. Bueno, lo hemos generado, qué bien, ¿no? Entonces, pero si queremos vivir un poco en positivo, tenemos que pensar también esto. Entonces, ahí tenemos que romper un poco esta creencia o esta expectativa de que la jodida voy a ser yo, ¿no? A lo mejor sí. Entonces, la ley ya prevé. La ley ya tiene mecanismos para compensar. ¿Y qué pasa si hemos vivido de una determinada manera, donde hay unos pactos familiares que quizá uno más que el otro ha asumido roles, tareas que no han aportado ingresos en la misma medida que el otro, que mientras yo me dedico a una cosa, el otro ha ido generando patrimonio? Esto ya está pensado. Luego, si hay una ruptura de la pareja, vamos a tener que ver cómo distribuimos esto, y ya no me voy a poner técnica, pero hablaríamos ya de prestaciones compensatorias o de compensaciones económicas por razón de trabajo. Tendríamos que mirar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que afrontar los números. Para bien y para mal. A lo mejor vemos que no estamos tan mal. Y a lo mejor primero nos coge el "ay, no voy a poder", y vas a poder más que nunca. Porque si el entorno, la situación cambia, cosas que quizá tú piensas que no vas a ser capaz o te va a costar, muchas veces es esta sensación, pues yo me he encontrado mujeres que me dicen, pues no lo entiendo, pero tengo más pasta que nunca. Quizá porque las decisiones económicas las estoy tomando yo sola en casa.
Es como voy a ser reina de mi imperio, ¿no? Y a partir de ahí, ¿en qué invierto? ¿Cómo gasto? ¿Cómo ahorro? ¿Cómo destino? Si mejoro mi trabajo, mi profesión, es una decisión solo mía. En todo caso va a tener un impacto en lo que sea, pero la decisión ya es distinto. O sea, ya se toma desde otro lugar. Sí que es importante hacer una radiografía económica, porque a lo mejor vemos puntos flacos ahí o algún punto débil que podemos reforzar incluso antes de dar el paso. A lo mejor este ascenso que yo he renunciado porque me parecía que, pues ahora, oye, me interesa, ¿no? O aquel cambio de trabajo, de profesión que me estaba planteando, voy a meterle más horas para ver si despega, ¿no? Porque ahora mi objetivo es generar ingresos, tener un colchón, porque la libertad que me da. O sea, al final la pregunta es, ¿me quedo porque no tengo opción económica o aún y tener opción económica me quedo? Ojito con la pregunta. Porque si yo no tengo ninguna dificultad financiera y elijo quedarme, esto es libre. Es mi libertad de elección. Si yo me quedo porque me parece que no tengo opción económica, estoy presa de mi situación económica y me dificulta no poder tomar la decisión. Pero a la vez... Empecemos ahí, en todo caso, a revisar esto y no hace falta que sea mañana, ni pasado mañana, y quizá a lo mejor ni el año que viene. Hacer clic en esto, aunque solo sea para que tu vida vire hacia la dirección que tú quieres tomar, no hace falta llegar a puerto mañana o pasado mañana, pero ya estás en el camino. Esto para mí es vital. Claro. Lo bueno es que la decisión sigue estando en cada una de nosotras. Totalmente. Y gestionarla de la forma más inteligente posible. O sea, si no es urgente, no des una patada a la silla. A lo mejor puedes levantarte tranquilamente, como toda una señora, sabiendo que tus pies están muy bien puestos en el suelo y tienes red para sostenerte. Y esto incluye la pata económica. Es como tener un plan, claro, irlo trabajando poco a poco, y cuando estás en el punto que lo puedes sostener emocionalmente o económicamente, das el paso. Si depende de ti, sí. La situación cambia cuando la decisión la toma el otro. Pero un plan, más en el sentido de no ser como, mira esta, ¿no? Porque también podemos caer en el... Yo no he dicho maquinando. Plan de maquiavélico. No. Yo he dicho, quiero conseguir algo para mí. Pero esto es tener objetivos y ser responsable de las Claro. decisiones que tomes. O ¿De sea, qué manera puedo yo conseguir este cambio en mi vida? para que no sea un drama. Claro. Ni para mí ni para mis hijos. Porque a lo mejor haber pensado en según qué, a lo mejor ordeno diferente las piezas del puzzle y es como mucho más liviano para todos. Y al final, si el objetivo es que minimizar impactos negativos, esta es una tarea que podemos hacer en nuestra intimidad más íntima. ¿Me explico? No hace falta ni que sea una decisión... Es que al final es como todo en la vida, ¿no? Está dentro la decisión, primero la tienes que tomar tú, luego ya buscarás la manera de cómo la comunicas hacia afuera y cómo la ejecutas. Pero hay muchas maneras de llegar ahí, o sea, hay muchos caminos posibles. No seamos, no ens fotem un tiro al peu, que dic jo, no? No vamos a complicarnos la existencia. Es una forma... Porque hay una diferencia entre actuar y reaccionar. Claro. Y se trata de intentar actuar más que reaccionar. Me gusta. Hablabas, y si quieres, con esto ya vamos cerrando, porque yo me quedaría aquí. Es que este tema da para mucho, ¿eh? Sí, total. Y además me parece muy interesante que se hable de estos temas, porque muchas veces nos encontramos, porque nos han llevado hasta aquí y ahora yo qué hago, ¿no? Cuanto antes podamos familiarizarnos un poquito con cómo se puede gestionar mejor todo esto, me parece que es importante. Tú tienes un pasado como doula. Yes. En el mundo de la maternidad y de los nacimientos, que me decías, tienes ciertas semejanzas con esto que estoy haciendo ahora. ¿Cómo acabaste aquí? ¿O cómo empezaste aquí? No sé Bueno, cómo... es que yo llevo ejerciendo desde el 2004, desde que nació mi hijo mayor. Precisamente por este cambio vital. Yo dije, bueno, si puedo criar a un ser humano, puedo hacerle lo que me proponga, y ahí me colegié.
Me colegié, decidí ejercer, siempre he ejercido por mi cuenta. Y cuando nació el pequeño, tengo 3, también fue una decisión pues, que movió muchas cosas y ahí me adentré en todo el tema de acompañamiento al nacimiento porque tomé la decisión de cómo quiero parir. Y hacerme esta pregunta, ¿cómo quiero parir? ¿Qué vivencia del parto quiero tener? Sabiendo que a elección mía o la decisión es que sea el último, me abrió un montón de melones, un montón de cuestiones, porque es una decisión como muy que no nos planteamos a menudo, cómo quiero vivir esto y cómo quiero vivir mi maternidad. Cierro el despacho, no lo cierro, sigo, me dedico a la crianza durante un tiempo, ¿cómo lo hago? Y ahí fue ¿no? Fue un cambio de chip en muchos aspectos. Y tenía clarísimo que me iba a formar como doula y como asesora de lactancia. Y me preguntaban, ¿y esto para qué te va a servir? Yo digo, yo qué sé, pero a mí me llama. Y si me llama muy fuertemente, aunque solo me sirva a mí como madre, pues ya es suficiente. Pero si además puedo compartir esto con otras mujeres, ¿no? Pues va a ser genial. Y la verdad es que es una época que recuerdo con mucho cariño. Yo iba con mi bebé colgado, cogía el tren a las 7 de la mañana, me venía a Barcelona, a las formaciones de doulas, y he mantenido contacto con mujeres maravillosas de aquella época. Abrí una tienda de lencería online. Bueno, la lencería online no, la tienda era online de lencería bonita de lactancia, porque digo, bueno, esto no puede ser, no puede ser que no haya glamour ahí cuando estamos haciendo una tarea de la cual, bueno... Has dicho tarea, ¿eh? Tarea, que es honorable absolutamente, muy noble, y ¿qué sería de la humanidad si no fuera por las madres? ¿Y cómo puede ser que estemos deseando pasar ya de pantalla solo porque nos sentimos como que no... ¿Te quedan algunos ejemplares de esto? Sí, me quedan algunos. Sí, pero ya fue como vamos a hacer esto, porque no lo hace nadie, ¿no? Allí fue un aprendizaje brutal a nivel empresarial, porque, oye, yo me metí de lleno en un contexto que no dominaba y aprendí a golpe de palo y a golpe de también, ¿no? El tema financiero y económico fue brutal. Bueno, yo digo que es mi inversión en formación de Harvard, fue mi Harvard, ¿no? Que no hay mejor aprendizaje. Pero, claro, acompañar a mujeres y verlas en su máximo... O sea, es que ver una mujer parir es muy poderoso. ¿En todos los casos o cuando sabe lo que está haciendo? Parir cuando ella está pariendo, sea de la forma que sea, porque se puede parir por cesárea, ¿no? Uh-huh. Y al final siempre vamos a lo mismo, la toma de decisiones, el que tú seas la protagonista, el que da igual cómo críes o sea, es que tú sepas por qué estás ahí haciendo lo que, y es tu decisión, ¿no? Y acompañar requiere de estar pero no estar. Y yo siempre digo que es de la tarea más compleja, más preciosa y más difícil. Porque estar y no estar. Estar y no estar, claro, ¿cómo hacer se hace? Sin hacer. Porque una doula no hace. Es presencia, es estar desde un lugar de que puedas proyectar calma. Esto es cultivar también un poco, es un trabajo personal intenso. Claro, todo esto llevado al despacho, hubo un momento que yo dije, es que vamos, esto si yo lo llevara al despacho, si yo hubiera sabido esto antes, sí, porque dejé de ejercer 4 años mientras me formé y acompañé a mujeres. Y hasta que un día dije, ¿y por qué no? Es que si la única que tiene que decidir si retomas el ejercicio desde otra mirada y otra visión, mucho más 360, ¿no? Eres tú. Entonces no comuniqué nada ni en casa hasta que yo lo tuve internamente decidido. También tuve que perdonarme porque era como, qué raro, ¿no? Hiciste un cambio de vida, una reinvención, ahora parece que vas para atrás. No, es que estamos confusos. O sea, una cosa es la línea cronológica y la otra es el tiempo como concepto, ¿no? El cronos y el kairos que decíamos, ¿no? Todo pasa adentro y me ayudó, me acuerdo perfectamente el momento en que hice el ¿no? Digo, si todo convive en mí, es que puede coexistir. No es porque me peleaba mucho internamente en que eran como agua y aceite. O esto. Y parece que si tengo que escoger una cosa, no puedo escoger la otra. Digo, a ver, un momento. Si todo convive en mí, forma parte de mí, y yo soy lo que sea, potencial, ¿no? Disciplinar, como sí, lo que sea. Multitalentosa, exacto. Esto vive en mí. Entonces, es como si la vida me ha hecho así, es que es natural y está bien.
es solo un tema de yo romper la creencia y saberlo contar hacia afuera y ordenar yo todo esto que tengo y usarlo, ¿no? Son recursos. Yo siempre digo que el derecho es mi herramienta, pero que si no fuera el derecho estaría igualmente acompañando a personas en procesos de cambio. Esto lo tengo clarísimo, porque ya vengo también de ahí, va como muy alineado con ya no digo mi propósito, porque los propósitos van cambiando, ¿no? A lo largo de la vida pueden ir madurando, pero sí que tiene mucha coherencia. Y a mí dar esta visión de coherencia dije, pues, pa'lante. ¿Miedo para qué? ¿No? Porque sí que ahí salen muchos miedos, ¿no? Volver a retomar la profesión, a ver cómo normal, pero lo hiciste pese a eso. Sí, y lo lloré también. Forma parte del proceso, ¿no? Sí, me perdoné también. Esto es muy guay. Y recuerdo perfectamente los momentos de este clic. Sí. Pues hablando de clics, mira, me he puesto un dedito aquí porque digo, quiero preguntarle esto antes de acabar, no se me olvide. Qué bueno. Es que creo que lo hemos hablado antes de empezar y me gustaría terminar en forma de consejo para la vida. Ay, madre. Conversaciones importantes a tener con parejas, con socios, con nosotras mismas. Me decías, para llegar mejor a estos procesos es necesario que antes de casarnos con alguien le preguntemos cómo queremos vivir. Que antes de tener hijos con alguien le preguntemos cómo quieres criar tú a nuestros hijos. ¿Qué tipo de padre quieres ser, no? Porque a veces nos encontramos el pastel cuando tenemos la tarta puesta encima de la mesa y allí hay pocas cosas que hacer. Es que yo no me había imaginado que este novio fuera a ser este tipo de padre y no es lo que yo quería, ¿no? Igual hablar de dinero, de cómo queremos parir, etcétera. Conversaciones. Sí, porque parecen antirrománticas. Incluso a lo mejor se nos ocurre y nos mordemos la lengua. Pero si vamos a construir un proyecto... O sea, el jiji jaja está muy bien. Y nos lo podemos pasar fantásticamente bien mientras somos novios. Pero si nos estamos planteando dar un paso más allá, siempre que es como un planteamiento consciente, ¿no? Porque toca, que también pasa esto, ¿no? Ya que llevamos tanto tiempo, la inercia es que... Bueno, y a lo mejor pues se puede replantear lo de renegociar que decíamos antes. Pero ¿tú cómo ves la vida? ¿Cómo te gustaría vivir? Que vamos a construir un proyecto de vida juntos. Y a lo mejor estas conversaciones de ver qué visión de la educación de los hijos o de la crianza tiene la otra parte, nos haría replantear tener hijos, ¿o no? Pero no solemos tenerlas, ¿no? Y las cuestiones de las finanzas y cómo lo vamos a hacer y con el trabajo, ¿no? Y tu profesión, mi profesión, claro, porque para mí mi profesión es muy importante y al final también forma parte de nuestra identidad. Quizá tenemos una profesión que amamos y donde queremos seguir proyectando parte de nuestra energía, nuestro tiempo, ¿no? Y tendremos que reencajar. O sea, se va a tener que encajar todo esto. Si estas conversaciones que son importantes no las tenemos, jugamos un poco a la ruleta rusa. Y a lo mejor nos toca bien, pero a lo mejor luego la crianza surge y te dicen a veces, ¿no? Ostras, que es el hombre de mi vida, pero como padre o como madre, ¿no? Es un tema de expectativas al fin y al cabo. Y a lo mejor no tenemos esta conversación y no sabemos muy bien lo que queremos tampoco, pero el solo hecho de sacarla quizá nos haga pensar en ello de una forma más con intención, ¿no? Luego también está lo contrario, que es, es que no me quiero separar porque es que es muy buen padre de mis hijos. Y yo, pero estás con él porque es tu pareja, ¿no? ¿Dónde queda eso? Claro, son dos cosas distintas. Y ahí sí que... El otro día hablaba con una amiga y le decía, he observado que los matrimonios que llevan muchos años o las parejas que son novios muchos años crean como una energía conjunta, ¿no? Aparte de cada uno tener la suya, hay como una propia que es común y hay como un primer paso que es este deshacer, no sé, como desfusionar. Se puede dar como poquito a poco. Si esto hace que vaya ganando una energía propia individual de cada uno, en el sentido de no individualidad, sino de como persona propia. Cuando está como muy fusionado, hay gente que te dice, es que no sé ni quién soy.
Yo quiero ser la de antes. Es que no sé ni qué color me gusta para pintar la pared. Y se encuentran con ello cuando tienen vida propia, ¿no? De vida propia en el sentido de esta es mi casa y descubren cosas que les gustaban. Luego se acuerdan que ya les gustaban antes. Es muy interesante ver este punto. Pero en el mismo sentido pasa cuando dejamos de ser pareja y tienes que redescubrir o encontrar este nuevo rol que es solo de padre o de madre. Se puede perfectamente vivir de forma positiva, pero tenemos que saber ver qué situaciones nos generan conflicto o mal rollo o fricción, que a lo mejor vengan de la decepción de pareja y no vengan tanto del rol de padre o madre, porque hay padres y madres que son fantásticos. Y si esto es así, ya tenemos media tarea hecha y para los hijos es muy bueno. Entonces tenemos que centrarnos ahí, poner el foco ahí para que las dificultades que surgen durante el camino las podamos superar. ¿Sabes? Como a veces en casa también hemos hablado mucho de qué pasaría si un día decidiéramos que esto se terminara, cómo querríamos hacerlo. Entiendo que luego la vida te lleva a la situación, Total. pero es importante al menos tener muy claro que si se diera por lo que sea, cómo querríamos hacerlo. Pero no iba a decir esto, iba a decir que ahora es cuando se me ha olvidado. Confesiones. No, es cuando se me ha olvidado. Sí. Que a veces en casa le digo a Arthur, ¿tú te imaginas que nos separáramos? Cuando estamos muy agobiados, ¿eh? ¿Tú te imaginas que nos separáramos y tuviéramos una semana libre cada uno de nosotros? Es que qué puntazo. Que es algo por lo que muchas amigas que sé que han pasado por ahí les da terror esos días donde no están con sus hijos, cuando nunca se han separado de ellos, ¿no? Y después de esa separación se encuentran con esto. Pero me alegra ver que poco a poco van encontrando y disfrutando también de ese tiempo para cada uno de nosotros, que muchas veces convivir en familia y con los hijos 24/7 nos olvidamos de darnos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo lo que pasa, a veces incluso fantaseamos con eso. Es que al fin y al cabo es reencajar. Y cada etapa tiene lo suyo, igual que los hijos crecen y vamos a ir reencajando formas, ¿no? Tenemos una forma y una fórmula y nos funciona hasta que un día vemos que no nos funciona. Y normalmente cuando tenemos hijos pasa, ¿no? Ellos han hecho el salto antes de etapa que nosotras o nosotros, ¿no? Y siempre van por delante. Y te das cuenta que ya están en otro momento cuando a ti lo que te funcionaba ya no te funciona. Dices, ostras, pues tenemos que revisar, ¿no? Y al final es hacer esta revisión, este reencaje. Si este reencaje y esta revisión pasa por la mejor solución posible, es que hagamos vidas separadas, tendremos que ver, bueno, pues ahora cómo vamos a funcionar como familia. Has dicho lo de semanas, pero no tiene por qué. ¿Vale? Que ahí también muchas personas les da miedo y una semana, es que no tiene por qué ser una semana. O sea, hay muchas formas, sobre todo dependiendo de la edad de los hijos, y tenemos que ver las necesidades de todos poniendo en el foco en los menores, que ellos no pueden decidir y vamos a decidir por ellos, y en función de la edad tendremos que escuchar un poco, ¿no? Necesidades también, y que todo el mundo esté satisfecho. De lo que tenemos, vamos a hacerlo de la mejor forma posible. Y ahí es donde una visión externa, en este caso yo puedo pues dar opciones y a lo mejor no damos el paso pensando que voy a estar una semana sin mis hijos, pero a lo mejor podemos encontrar otra manera. Tú los llevas por la mañana, yo los recojo por la tarde. Si el criterio es que nos vean a menudo y no pasemos periodos muy largos sin los niños o ellos sin nosotros, porque son ellos sin nosotros, o sin vernos o tal, pues busquemos la manera. No va a ser lo mismo si vivimos cerca que si vivimos lejos. A lo mejor tengo que pensar en esto, porque si tengo que decidir dónde busco nuevo domicilio, pues no me complique la vida. Vamos a hacerlo fácil y sencillo para que funcione lo mejor posible para todos y no nos pongamos una carga. ¿Qué pasa si no me tengo en cuenta a mí en toda esta ecuación? A lo mejor creo algo, igual que pasa con los negocios. A lo mejor creo algo, un sistema, una estructura, una forma de funcionar que no me va bien. Oye, y si lo hubiera sabido antes, a lo mejor puedo mover algo y que encaje mejor. De ahí la importancia de que yo también me pongo. Me ha quedado clarísimo que lo importante es escucharse y luego intentar construirlo mejor con el resto de elementos que haya en la ecuación. Sí, sí. Judith, me encanta el enfoque profesional que tienes. Gracias. Sé que viene de tu parte más personal, que también me ha encantado conocer.
Muchísimas gracias por este ratito que hemos compartido. Un placer. Espero que haya servido y inspirado a muchas personas que estén pasando o planteándose pasar por ahí. ¿Dónde te puedan encontrar? Si alguien te quiere recomendar alguna persona que conozca o simplemente necesita hablar contigo. Mira, lo más rápido, si quieren, me pueden mandar un mail, que lo tengo en mi página web en construcción porque estamos mejorándola, pero lo van a encontrar también en mi perfil de Instagram. Ahí van a encontrar todos mis contactos, y si no, en www.judithguirado.com, que es mi página web. Pero si lo más fácil es que me manden un mensaje directo de Instagram, evidentemente lo respondo, y lo respondo yo personalmente. Todo lo que es tema de comunicaciones directas con personas que se interesan o creen que les pueda ayudar, las respondo yo lo más rápido que pueda. A veces no puede ser inmediato, pero cuanto antes posible, porque me parece súper importante, ya que cuesta hacer este primer paso, que sin compromiso y sin filtro se pueda hacer. Luego ya encontraremos el encaje según lo que necesites, pero me pueden contactar por Instagram, ya sea por mi perfil de judithguirado.advocada, o si no, en el reciente perfil que he creado de Eva Elevate. Para allá, si me escriben, también respondo y me van a encontrar. Maravilloso. Estaba pensando que hemos hecho de lo que va este podcast, que es arreglar el mundo y arreglarnos a nosotras mismas. Al menos lo intentamos para ser más felices, que esto es lo que importa. Eso es. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti. Una de cada. Un podcast para arreglar el mundo y de paso a ella misma con Anna Rosell. Qué guay, me encanta.